Bendito sea nuestro Dios. Invito, bueno, aquel que pueda tome asiento y el que pueda, ¿cuántos pueden decir que Cristo, Cristo y Cristo? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He anotado, como estuvo compartiendo Anay, algunos de los tips de ayer en la palabra que se estuvo compartiendo. Anoté algunos, como por ejemplo, la mentira suavizada jamás podrá reemplazar a la verdad. Dios ve el esfuerzo que ponemos para salir del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esforzados y valientes han venido? Dice, todos los que estamos aquí fuimos recibidos con la misma misericordia. No hay nadie en este lugar que pueda sentirse preparado o justo. Para Dios somos todos iguales. Se puede decir el que está al lado, para Dios somos todos iguales. Y quería, bueno, detenerme en ese punto, en ese tips, y invitarle, si puede buscar en el libro de Hechos, capítulo 15. Libro de Hechos, capítulo 15. Haciendo una pausa en este tip que leímos, no hay nadie en este lugar, ni en cualquier otro lugar, que pueda sentirse preparado o justo. Para Dios somos todos iguales. Bien, ¿puedo encontrar el pasaje? Libro de Hechos, capítulo 15. Dice en el versículo 1, bueno, ahí tiene como título, el concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Acá, bueno, para hacer una pequeña pausa, acá hay una palabra, gentiles, que vendrían a ser todas las personas que no son judías, ¿no es cierto? Como por ejemplo nosotros, cordobeses. O bueno, de Chile, creo que nos están escuchando de Chile y distintos lugares del mundo, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta ahí se va entendiendo, ¿no es cierto?, esta cuestión, este asunto que estaba pasando. Que bueno, el libro de Hechos presenta varios asuntos que
que la iglesia, mediante la guía del Espíritu Santo, tuvo que ir tratando. Los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo, algunos les ordenaban a los que eran gentiles, a los que no eran judíos, que guardaran esta señal y la ley de Moisés de circuncidarse. Pero Pablo y Bernabé enseñaban o debatían con ellos para que no los obligasen a hacer eso. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿se imagina esa discusión entre los apóstoles? Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Recuerde el discurso, mire, si puede buscar un poquito para atrás en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, luego del Pentecostés, capítulo 2, versículo 6. Bueno, luego del contexto acá del Pentecostés dice, Hechos 2, 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí enumera las distintas ciudades, ¿no es cierto? Dice partos, medos o nacionalidades. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, acá el primer discurso de Pedro, ¿no es cierto? Después habla que se arrepintieron cerca de 3.000 personas. Y nos adelantamos un poquito más. En el versículo 37 del capítulo 2 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuánto Dios lo llamó? Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones.
Bueno, acá tenemos lo que leíamos al principio en Hechos capítulo 15, que Pedro, el apóstol Pedro, era testigo de que los gentiles se convertían al Señor, que no solamente era para la salvación para los judíos, sino también para los gentiles que creyesen de corazón. Y nos habíamos quedado en Hechos capítulo 15, versículo 8. El 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y el 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cuánto le dan la palabra? Un fuerte aplauso a la palabra del Señor. De este regalo tan grande que el Señor nos dio, este privilegio tan grande de no haber reservado únicamente el Espíritu Santo, la salvación para su pueblo judío, sino también para nosotros. Dice: purificando por la fe sus corazones. El versículo 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bendito sea el Señor. Bueno, ahí como para añadir esto que hemos leído, que para Dios todas las personas somos iguales, hayamos nacido en Israel, seamos de nacimiento judío o no, que la gracia del Señor nos alcanzó a nosotros, a los gentiles, a los que no somos judíos, y gracias a Dios que, bueno, a través de su palabra y el Espíritu Santo fue enseñando esto, ¿no? De que no era necesario quizás hacernos judíos o de judaizarnos, como algo que me ha llamado la atención, sobre todo quizá un poco en la música, que quizá no se toma tanto, no se menciona tanto al Señor Jesucristo, y quizás sí de otra forma o con otro idioma. Esto para tenerlo presente como una alerta de que no tenemos que hacer más que otra cosa que creer de todo corazón, donde ahí después vamos a compartir un poquito más adelante, y entender que por la gracia del Señor, al igual que su pueblo judío, vamos a llegar a ser salvos. Y bueno, más adelante explica esto de que ya de tiempos antiguos el Señor había predestinado, había preparado la salvación para nosotros también. Después, bueno, otro de los tips que tenemos dice: a Dios debemos pedirle perdón, arrepentirnos del pecado. Ahí, como leíamos en Hechos 2, que la gente que lo escuchaba a Pedro le preguntaba: ¿qué haremos? Y ahí Pedro le respondía: arrepentirnos
y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Después otro de los tips que anoté, dice, antes vivíamos por apariencias, pero si nos disponemos de verdad, seremos libres, demostrando un cambio genuino. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también de la fe. Amén. Le invito, si puede buscar en 2 de Timoteo. ¿Le gusta leer la Biblia? Estamos leyendo varios pasajes, ¿no? Capítulo 1, segunda epístola de... Capítulo 1, versículo desde el 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hay que hacer un hincapié en cómo debe ser nuestra fe. Una fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Alguien tiene fe? Ahora nos debemos asegurar de que esta fe que tenemos sea una fe no fingida, una fe que no aparenta algo en determinado lugar o en determinada circunstancia, sino en las 24 horas y en donde estemos. Una fe no fingida. Y que nuestra fe está puesta en la verdad, como tiene el lema la reunión, viviendo en la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una fe no fingida. Yo me acuerdo en la primaria, bueno, de primer grado a quinto grado, hice la primaria en una escuela, en un colegio, era católico. Y bueno, como todo en toda escuela o colegio católico, había una materia que era catequesis. ¿Alguna vez alguien tuvo catequesis? Poquito. Bueno. Y llegado a cuarto, quinto grado, no recuerdo, pero bueno, 9, 10 años, al ser una escuela católica, te iban preparando justamente para adoptar, para recibir la religión católica, ¿no es cierto? Y bueno, creo que en quinto grado, el maestro de catequesis, bueno, era un cura, justamente. Y teníamos en la semana o días previos a la comunión, creo que se hace a los 10 años, la confirmación, no recuerdo. No, la comunión. Creo que tenemos que hacer la comunión. Y encima había una capilla donde se hacían las prácticas para eso. Y me acuerdo, bueno, fuimos con todo el curso y bueno, yo me acuerdo que me senté al fondo, en esos banquitos de madera que están atrás, porque ya había estado en las escuelitas bíblicas y demás. Y se me acerca el cura y me dice, ¿vos por qué no vas a participar? ¿Por qué no te vas a sumar? No, le digo, pasa que yo creo en Jesucristo, soy cristiano evangélico, creo que le dije.
Y bueno, y el cura como que me quería insistir, y yo lo miraba como diciendo, no tiene cura este cura. No, mentira. Pero me entendió con respeto y bueno, eh, no me obligó a hacer eso, digamos, a hacer esas prácticas eh, para la comunión. Bueno, era bueno, la hostia y demás. Y con el tiempo fui entendiendo y agradeciéndole al Señor de que a pesar de que el entendimiento que hoy tengo después de haber conocido al Señor realmente en un encuentro, de haber podido mantenerme en la fe y en la verdad del Señor Jesucristo, a pesar de que quizá todos mis compañeros pasaban adelante a hacer eso, y, y bueno, uno, gracias a Dios, no lo hizo, ¿no? No, a ver, no hubiese sido un pecador por hacer eso, sino como que fue una, una prueba quizá superada y ganada, ¿no es cierto? Una fe no fingida, una fe que no se niega, a pesar de que todo el curso quizá donde estás estudiando o en tu lugar de trabajo te quieran llevar a negar de alguna forma al Señor Jesucristo, poder mantener esa fe no fingida. En otras palabras, una fe que no parte a partir de emociones, no es cuando estoy contento, cuando estoy triste, o con quién tengo al lado, sino que una fe firme en el Señor Jesucristo, que no se basa en emociones ni en contextos. Una fe no fingida. Le invito, si puede, volver al libro de Hechos capítulo 15, recordando esto que venimos hablando, que no es algo menor, que se trató en los comienzos de la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, donde los judíos que se convertían los quería hacer a los gentiles que se circuncidaran. Hechos capítulo 15. Quedamos en el versículo 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuántas maravillas hizo el Señor en medio nuestro? Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Bueno, y más adelante dice, el 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. Acá puede poner a los cordobeses. ¿Hay alguien de alguna otra provincia o país? Cordobeses. Bueno, y si nos están escuchando de otro lado, allí de su provincia o de su país. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, preste atención, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Bueno, ya ahí los apóstoles eligen varones para llevar estas cartas a las otras iglesias donde habían salido personas obligándoles a circuncidar.
Después más adelante el versículo 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. En otras palabras, hacerse judíos. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra verdad? El Señor Jesucristo. El versículo 28, y ya para ir terminando con este libro, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué tremendo, mire, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué importante, ¿no es cierto? Es a la hora de tomar alguna decisión en determinado asunto o cuestión, que le parezca bien al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Le invito, bueno, para ya ir finalizando, también el libro de Hechos, capítulo 8. Acá de repente, bueno, lo que hemos estado compartiendo, ¿no es cierto?, acerca de los gentiles, que al recibir la palabra del Señor, al recibir la verdad, había un sentir de querer arreglar sus vidas, ¿no es cierto? Como pasa con nosotros, una vez que hemos llegado al Señor, de repente surge esa necesidad, ese anhelo de poder llevar una vida que agrade a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Bueno, otros de los... Leo 3 tips más. Dice, a Dios debemos pedirle perdón, arrepentirnos del pecado. Antes vivíamos por apariencias, pero si nos disponemos de verdad, seremos libres, demostrando un cambio genuino. El Espíritu de Dios lo tuvo presente tanto tiempo que hoy se alegra de verlo confesando sus pecados. Que hoy se alegra verlo buscándole a Él, buscando una vida que le agrade a Él. Hechos capítulo 8, versículo 26, tenemos otra persona más que encontró la verdad y necesitaba saber, conocer un poquito más qué hacer luego de haber tenido el privilegio de conocer la verdad. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén
para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo la palabra. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, la verdad. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que Dios le bendiga con lo que usted necesita quizá? ¿Qué impide que usted sea libre de eso que quizá lo tiene atado hace tiempo? Si cree en el Señor Jesucristo, bien puede. De todo corazón, algo que marca acá la palabra. Y cuando habla de todo corazón, cuando no hay orgullo, vanagloria, como se compartió el día viernes, cuando no hay acepción de personas, que los judíos hacían eso, hacían una diferencia. Cuando saludamos al hermano, por más que tenga el celular que tenga o viva en el barrio que viva, saludarlo de la misma forma. Saludarlo de la misma forma a aquel hermano o hermana que es hijo de tal siervo, de tal sierva, como aquel que viene por primera vez y quizá no tiene algún familiar cristiano. Si creemos de todo corazón, bien podemos ser salvos, bien podemos ser libres de todo lo que quizá el enemigo está atormentando. Le repito, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Le da un fuerte aplauso al Señor? Y le invito a que se vaya poniendo de pie. Creer en el Señor Jesucristo. Él es la verdad. Invitar, no sé si ha venido